La vida a veces nos sorprende, nos pone coincidencias que resultan algunas de ellas muy alegres y otras tristes y ensordecedoras. Tal pasó lo sucedido con lo acontecido el 19 de septiembre de hace unas semanas, donde un sismo de magnitudes catastróficas dañó profundamente el centro de nuestro país cuando veníamos reponiéndonos de otra serie más en algunos estados como Chiapas, como Oaxaca. Los hechos están ahí, el dolor tendrá que procesarse y aprender a vivir las personas que lo sufrieron con él. Sin embargo, también hay otras ventanas que se abren dentro de esta tragedia, y es la solidaridad, que aunque chispeante y no continua como quisiéramos, está allí. Y justo hay personas que se han encargado de estudiar esos chispazos, esas alegrías, y ver cómo no solamente de las tristezas, sino también de los eventos alegres, se puede hacer más para la reconstrucción de uno mismo y también de los colectivos. Me refiero al tema de la psicología positiva y a toda una corriente de nuevas disciplinas orientadas hacia la risa, hacia el humor, hacia ser más propositivos con nuestro entorno. Y justo ahí es donde nuestro invitado del día de hoy, Gerardo Velasco, psicólogo de profesión, ha enfocado su carrera y nos viene a compartir, haciendo una pausa en su agenda, sobre qué es la resiliencia, qué es este sobreponerse ante los hechos que a veces pudieran resultar insólitos ante nuestra mirada de simples espectadores. Bienvenidos a Saúl Pizarro Presenta. Comenzamos en unos minutos más. Gerardo Velasco aquí con nosotros en el estudio. Consiente tu auto en el Autolavado Líder de Veracruz. Burbujas de Amor. Contamos con los servicios de lavado, aspirado, servicio de lubricación, desmanchado de cristales, lavado de vestiduras, lavado de motor, encerado, pulido y muchos servicios más. Ubícanos en Heriberto Jara 395, entre Washington y Martí, en Veracruz. Burbujas de Amor, el Autolavado Líder de Veracruz. Como tributo a nuestra gente que ha caminado con nosotros, que ha hecho del Gran Café de la parroquia su casa. Después de 200 años, seguimos impulsando las ideas de la gente con un nuevo motor, ahora en Boca del Río. El único gran café de la parroquia, patrimonio de la gente. Gracias a todos. Gracias amigos por seguir en sintonía con nosotros a través de Cambio Digital. Los invito a que, si quieren revivir momentos de las anteriores entrevistas, puedan entrar a la galería, ya sea en YouTube, en Cambio Digital TV, o a través del Facebook, buscar ahí las publicaciones. Seguro encontrarán alguna que les agrade y pueden comentar con nosotros a través del inbox, a través dejándonos sus mensajes, sus panchos y piropos. El día de hoy, después de todo lo acontecido en el último mes, vaya que septiembre trajo pues sorpresas, coincidencias, muchas de ellas lamentables, naturales, porque la tierra no se puede predecir ni tampoco se venga de nosotros. Entonces, para hablar de todos esos temas y de uno que es muy latente en la actualidad, que es la resiliencia, he invitado al psicólogo Gerardo Velázquez, que está hoy aquí con nosotros para contarnos pues un poco de la psicología positiva, la resiliencia. Cuéntame, ¿por dónde le entramos al tema que en este momento pues es muy amplio y abarca pues casi todo nuestro país y toda nuestra conciencia? Así es, fíjate que hablando específicamente de la resiliencia, muchas personas no conocen el concepto. Y la resiliencia es muy sencillo, es la capacidad que tiene la persona, una organización o un país para sobreponerse de situaciones difíciles o adversas. Es decir, todos tenemos esa capacidad, algunos más que otros, pero al final es esa capacidad que tenemos para resistir, sobreponernos y aprender. Y es que en ocasiones la celeridad con la que nos despertamos, comemos, vamos al trabajo, pareciera que es la única salida, ¿no? Pero en sí hay fuerzas dentro de nosotros que pueden hacernos cambiar todo nuestro alrededor. Así es. Hablando específicamente de los hechos ocurridos ahorita con el temblor, hay algo bien interesante. México ya ha tenido 3 sismos grandes. Fuertes. En 2 ya se ha levantado. Estamos levantándonos en este. Y
hemos aprendido muchas cosas, pero también tenemos grandes áreas de oportunidad. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes de la resiliencia son los factores protectores. Eso es importante, la prevención. La prevención, exactamente, los factores protectores. En la resiliencia, los psicólogos nos argumentan que hay 3 niveles. Okay. Los de políticas o sociales, que en este caso le compete al gobierno. Por ejemplo, no había, cuando fue el temblor del 85, no había protección civil. Ajá. Después del temblor del 85 era necesario tener protección civil, política pública. Okay. No había un fondo para desastres naturales, se crea un fondo, se aumenta el presupuesto. Esa es otra política, es prevención. Sí. En el aspecto social podemos decir que la comunidad no había una cultura de sismos, simulacros, ahora lo hay. Se toma a veces hasta en broma, ¿no? O se tomaba en broma el aspecto de los simulacros. Así o de revisar tu casa. Así es, decían ¿para qué? No es necesario, no pasa nada, pero ahora con todo esto, es más, en toda la república se están haciendo simulacros. ¿Por qué? Tiembla. Ahí está, tiembla, ¿no? Y además la zona en donde, digo, habrá países o estados que se formaron sobre superficies un poco más alejadas de las placas tectónicas, ¿no? Pero nosotros estamos en una zona plenamente sísmica, sí. Y el águila devorando la serpiente le dio por ponerse, además de todo, encima de un lago, ¿no? De un lago. Entonces, otros factores importantes que influyen en la resiliencia son los factores personales, hay factores individuales. Esto quiere decir, por ejemplo, hay personas que pareciera que son completamente optimistas, que tienen una mentalidad de crecimiento, versus una persona con mentalidad fija, que no le gusta aprender, o por ejemplo que son pesimistas. Y ese es un factor de riesgo, ¿no? Ser una persona con tendencias pesimistas. Ahorita, hablando de las personas que sufrieron, sobre todo en Oaxaca, Chiapas y en la Ciudad de México, podemos ver que hay personas que, a pesar que perdieron todo, están luchando adelante con ánimo. Y hay personas que a lo mejor entran en desgracia, no se pueden sobreponer, están aún lamentándose. Y eso depende de todo este conjunto que acabamos de hablar sobre lo que son factores protectores y de riesgo. Y ahí en donde entra ese pesimismo, donde entra esa incertidumbre, ¿no? Porque bueno, el pesimismo lo genera un poco la incertidumbre de saber qué va a pasar. Puede haber trabajo, ¿no? Para poder sobreponerse. Sí, sobre todo para sobreponerse en este caso que fue lo del temblor, en acercarnos a nuestras redes de apoyo. No nos queda de otra. Las personas que perdieron absolutamente todo, necesitamos de familiares, asociaciones civiles, que México, a pesar de que tiene una diversidad en las asociaciones civiles, y están ayudando todos, la misma población, la misma sociedad, los estados ayudan, son redes de apoyo. Claro. En el caso de políticas o del gobierno, tenemos a la Marina, tenemos a la Sedena, que nos están apoyando. Gerardo, tú que has trabajado, que tienes experiencia en temas de resiliencia, de lo que contamos, la sociedad mexicana, sobre todo, ¿cómo ves? Sí hablamos, bueno, del voluntariado, ¿no? Que sí nos da esa fuerza, pero es momentánea, y la resiliencia es un proceso un poco más largo. Hay algo bien importante. Siendo específicos en el suceso de los terremotos, de los sismos que acaban de ocurrir, hemos aprendido, sí es cierto, la sociedad ha aprendido. Hay una cultura de simulacros, esta protección civil que se formó, pero tenemos un área de oportunidad, Saúl, enorme. Después del terremoto del 85, los edificios se siguen construyendo de cartón. No hay políticas anticorrupción. Los edificios se siguen cayendo. Edificios con 4 o 5 años de vida se derrumbaron completamente. Ese es un área de oportunidad. Y mientras no la ataquemos, vamos a seguir teniendo esa asignatura pendiente y no vamos a poder salir fortalecidos, porque seguimos
con esa asignatura. Y es valioso lo que dices y lo rescato en el sentido de que a veces los gobernantes pudieran aventar la bolita, ¿no? De, pues es que sucedió, ¿no? Es un fenómeno natural, mexicanos, vamos a unirnos y a rescatar el pueblo, pero ese mismo empuje tiene un trasfondo. Así y ese trasfondo no puede despegarse de la consecuencia y por ende debemos de presionar más como sociedad, si bien el simulacro es bueno, pero también la cultura social participativa, si es a lo que me imagino vas encaminado con lo que me platicas. En este caso es importante señalar que necesitamos fomentar desde los jóvenes, niños, esta cultura de la prevención, simulacros, esta parte de ayudar, de donar, de estar hombro a hombro, pero también es importante exigir o ser un poco más duro, específicamente con las personas que construyen edificios, con que construyen casas. Estoy hablando en este caso con el trabajo emocional también, ¿no? De la persona, de qué hacer ante ese momento. Sigue habiendo personas que se ponen en una histeria total ante un temblor y bueno, eso puede ser caótico. Personas que han muerto pisoteadas en estadios. Así es. Eso se le llama estrés agudo. Es decir, el estrés agudo es cuando tu vida está en peligro y en ese momento tu cuerpo, al verse amenazado tu vida, reacciona de manera que normalmente no lo haría, ¿no? Te quedas paralizado, te puedes quedar paralizado o puedes correr sin importar. Y eso puede haber un trabajo previo para lograr dominar, ¿no? Esa parte. Claro que sí, hay intervenciones, por ejemplo, en el caso de la psicología positiva. La psicología positiva se encarga del estudio de aquellos aspectos que son saludables en el ser humano, y hablando de la inteligencia emocional, pues obviamente nadie sabe cómo va a actuar en una situación así. Sí. Eso es solamente hasta que lo vives, pero podemos entrenar nuestras emociones, por ejemplo. Ahorita me nos dices cómo, si quieres. Okay, vamos a un corte comercial y ustedes, amigos, estén pendientes porque regresando estará Gerardo Velázquez compartiéndonos un poco la experiencia de cómo poder enfrentarnos ante estos temas. Quiero leerles un pequeño fragmento del poema Las ruinas de México de José Emilio Pacheco, que va muy ad hoc al tema y dice: la tierra desconoce la piedad, el incendio del bosque o el suplicio del trueno o del insecto boca arriba que muere de hambre y de sol durante muchos días. Son insignificantes para ella como nuestras catástrofes. La tierra desconoce la piedad, solo quiere seguir transformándose. Las ruinas de México, en el fragmento de Elegía del Retorno de José Emilio Pacheco. Regresamos. Cada día todos construimos un país mejor. El puerto de Veracruz que conocemos solo tiene capacidad para mover 22 millones de toneladas de mercancías al año. Ahora, con la construcción del nuevo puerto de Veracruz, podremos manejar más de 90 millones de toneladas al año. Mi nombre es Eduardo Santamaría León, soy orgullosamente veracruzano y mi trabajo es operar autos. Yo pienso que es una gran ayuda porque va a hacer mucho trabajo para los veracruzanos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. Cambio Digital, cambiodigital.com.mx. Tu portal informativo. Entérate de las noticias que ocurren al momento en los 212 municipios del estado de Veracruz. Cambiodigital.com.mx. Corresponsales, columnistas, reportajes y teleradio. Todo el día y toda la noche contigo, actualizando la información minuto a minuto. Cambiodigital.com.mx. Tu portal informativo. Sin hora de cierre. Jerry, porque yo así te digo de cuates, de amigos. No, pero sí. La idea, decíamos que hay maneras, ¿no? La psicología positiva, como bien nos decías, es una manera moderna, digamos, ¿no? De la psicología. De podernos dar herramientas para poder controlar o manejar, más bien manejar nuestras emociones. No es tanto controlar, sino manejar nuestras emociones. Y desde niños puede ser muy valioso, pero también como adultos, ¿no? Entonces, algo muy interesante que tiene, precisamente, hay una de las técnicas maravillosas que tiene la psicología positiva y que ha descubierto a través de investigaciones es la meditación. La meditación nos ayuda a regular
las emociones negativas como la ira, la tristeza, los celos, la envidia, el enojo, pero también nos ayuda curiosamente a incrementar las emociones positivas, como por ejemplo la alegría, el gozo, el disfrute, el interés, la gratitud, que está muy relacionada con la felicidad. Entonces, esa es una de las técnicas, la meditación. Puedes practicarla en cualquier lugar, no necesariamente tienes que irte a un lugar específico. Claro, ni con que estés relajado, ¿no? Con un piso cómodo. Una silla incluso, sentarte, controlar tu respiración y tratar de poner tu mente en blanco. ¿Es complicado? Sí, es complicado, pero de eso se trata. Entre más vayas dominando la mente. Claro, al final es una habilidad que la destreza la vas a adquirir conforme pasa la práctica. Así es, que la meditación simplemente empieza a regular esta parte del sistema nervioso que tiene el cerebro, donde están las emociones negativas o las más primitivas, y le da mayor red neuronal a la parte frontal, que es la que gobierna y controla. Por eso es importante la meditación como una herramienta para poder controlar las emociones. Otra de las cosas que podemos hacer es llevar un diario de emociones. Claro, una bitácora, ¿no? Bitácora, ¿no? En el transcurso del día, antes de acostarte, 5 o 10 minutos te puede llevar a hacer un recuento de cómo viviste cada situación, si te enojaste, si te sientes molesto, irritable, si te sientes feliz, en qué momento. Y ahí te vas a dar cuenta después de una semana que cuáles son las emociones que más experimentas, y puedes tener una retroalimentación de decir, ok, experimento mucha tristeza, experimento mucha envidia, necesito trabajar. Claro, porque a una persona que se le cayó el edificio, lamentablemente en una zona de la ciudad, es muy distinta a otra que le pase de otro lado. Una persona pudo haber tenido la pérdida de su mascota y otra de una familia entera. Entonces las experiencias son muy distintas, y el trabajo también es enfocado, ¿no? De manera... Sí, obviamente cada situación es completamente distinta para la persona. O sea, algo que decimos nosotros los psicólogos es que los hechos son neutrales, tú los interpretas, ¿no? Claro. Puede haber dos personas que hayan perdido su familia y sin embargo pueden tener reacciones completamente distintas, ¿no? Eso va a depender mucho de cómo tú percibes la realidad, cómo las transformas, sobre todo el diálogo interno. Todos tenemos esa vocecita. Sí, claro. Gerardo, en este transitar de tu experiencia, ¿cómo te nace el estudiar psicología? De todas las ramas dices, bueno, ahí y después este gran salto hacia lo positivo, porque la psicología tradicional era todo lo opuesto, ¿no? Todo lo opuesto. Mira, cuando entré a estudiar psicología, realmente yo quería simplemente ayudar a las personas, y creo que la psicología fue una de las carreras que más me llamó la atención a esto del comportamiento del ser humano. Ya cuando entré a la carrera, pues estudiamos demasiado la enfermedad. Okay. Trastornos de ansiedad, de estrés, depresiones, muchas patologías. Eso no me gustó. ¿Por qué? Porque es darle como que malas noticias a una persona. Salgo de la carrera y me entero que está la psicología positiva. Un día me pregunté si era feliz, me dije que no. Me puse a investigar cómo ser más feliz y curiosamente llegué a la psicología positiva. Me sorprendió porque yo no sabía que los psicólogos estudiaban la felicidad. Claro, ¿no? Y esto es a partir de 1999 que Martin Seligman abre una nueva rama de la psicología y dijo, aquí vamos a estudiar todos los aspectos buenos del ser humano. E incluso ahora hasta se miden los estándares de felicidad de los países. Así es. Incluso recientemente Arabia Saudita ya tiene su ministro de felicidad, Australia también ya tiene un ministro de felicidad, por ahí Francia ya tiene contemplado un ministro de felicidad, el reino de Bután. Bien, cuando comenzó esto de la medición de la felicidad interna bruta, comenzó un pueblo pequeño de Asia que se llama Bután y lo tomaron a loco. Fue el rey de Bután, puso su propuesta y dijeron, estás completamente loco. Estamos hablando de 1970 y tantos. Okay. Y no le hicieron caso. Sin embargo, el reino de Bután siguió con sus políticas. Eran varias políticas, entre ellas calidad de vida, tiempo de ocio, religión, porque como en Asia le dan mucho peso a la religión, salud y bienestar, alimentación y sobre todo políticas que vayan acorde al bienestar de la gente, no de los mismos políticos.
¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia, no? Una de las anécdotas que rescato es que había una empresa que quería hacer una presa. Le pagaban millones al reino de Bután para hacer la presa. Eso significaba que tenían que desviar su agua. Tenían ellos que invertir para cargar el agua. Y dijeron no, porque eso va a traer erosión del suelo y trabajo para acarrear el agua. Entonces, aunque eran millones, dijeron que no. Con el paso del tiempo se dieron cuenta los investigadores y los economistas que no hay una relación con el dinero y la felicidad. Los americanos, con el sueño americano de que tienes que... con el llamado capitalismo. Los americanos desde 1950 hasta la fecha se dieron cuenta que tenían un poder adquisitivo cada vez más elevado, duplicaban las casas más grandes, podían hacerse de carros, trabajos mejor remunerados, pero los niveles de felicidad se mantenían. Entonces no hay una correlación. Y con el reino de Bután lo podemos ver. Es un país que no tiene dinero, no tiene muchos recursos, y sin embargo sus niveles de felicidad son elevados y constantes. Y si hoy te hicieras otra vez esa pregunta, ¿eres feliz? Por supuesto que sí, porque ya tengo una noción completamente distinta de lo que es la felicidad. Una de las cosas que antes me preocupaba demasiado es tener un buen trabajo y remuneración. Ahora, compartir lo que sé es lo que me hace feliz. Y ese camino te ha llevado a estar en universidades, en escuelas, con un mensaje, queridos amigos que nos escuchan, bastante positivo, desde descubrir tu elemento, así ¿no? ¿Y qué experiencias te ha llevado el estar en contacto con públicos tan diversos? ¿Cómo pinta el panorama en Veracruz, Boca del Río? Es un poco... Es raro, te puedo decir que es muy raro, porque tanto he estado con jóvenes como con mujeres, como empresarios, y este tema de la felicidad sigue siendo muy escéptico. O sea, hay gente que dice que sí, te la compro la idea, son interesantes las investigaciones, pero como que a mí no me funciona. Creo que algo que está sucediendo actualmente es que, sobre todo la generación millennials, no lo vas a hacer no son tan felices con un trabajo, de que necesitas trabajar y agarrar las cosas, sino ellos son muchos de experiencias. Y algo que tiene la ciencia de la felicidad es que para ser feliz necesitas vivir experiencias. Una experiencia te genera un recuerdo positivo. Si es una experiencia positiva, te genera un recuerdo positivo, y cuando tú lo recuerdas, experimentas la misma emoción. Sí. A diferencia de adquirir, por ejemplo, cosas materiales, que después de un tiempo te adaptas, ¿no? Te compras el celular nuevo, y a los 3-4 meses ya el celular lo tiras, no pasa nada. Al inicio lo cuidas, ¿no? Sí. Igual con el carro, te adaptas después de 6 meses. ¿Qué es lo que me ha dejado estar con la sociedad veracruzana? Me he encontrado que hay familias que, por ejemplo, tienen un buen trabajo, los padres están todo el tiempo, pero sin embargo no se sienten satisfechos con la vida que están llevando. Me ha tocado todo lo contrario, personas que a lo mejor no tienen un poder adquisitivo muy grande, pero sin embargo hay una satisfacción de su vida, y experimentan cosas positivas porque hay una unión familiar. Creo que hay mucho que hacer porque no nos dicen cómo ser feliz. Esa es la realidad. A mí no me lo dijeron. Pero bueno, ahí fuiste tocando, ¿no? Ahí fuiste en la exploración. Y si quieres, regresamos a platicar de eso después del programa. Vamos a un corte comercial, regresamos. Estamos en Saúl Pizarro Presenta. Disfruta Veracruz con su historia, hospitalidad y alegría. Disfruta su mar con hermosos amaneceres y sus bellos arrecifes para bucear. Disfruta su centro histórico con emblemáticos edificios y plazas públicas recién remodeladas. Disfruta sus hoteles con excelente servicio y gran comodidad. Disfruta Veracruz en tus vacaciones y durante todo el año. Gobierno Municipal de Veracruz. Trabajamos juntos. Teleradio Cambio Digital. Todo el día contigo. La voz de los jóvenes cuenta. Pues soy ama de casa, soy mamá, soy esposa. Generar ingresos me hace sentir feliz. Este invernadero no es solo el resultado de mi trabajo, sino el esfuerzo de muchas personas. El apoyo que me dan beneficia a las mujeres que trabajan conmigo y a sus familias. Aumenté mi producción de conejos de 5 a más de 50.
Gracias al apoyo, mi producción aumentó de 4 borregas que tenía, ahora tengo 20 borregas. Si me siguen apoyando, voy por más, o sea, no tengo límite. Antes éramos muy pequeños, pero ahora gracias al apoyo competimos con productores nacionales. Me da tranquilidad saber que esto se lo puedo dejar a mis hijos. Esto es un equipo que quiere salir adelante, que con este apoyo estamos creciendo como familia. Consulta gov.mx/Zagarpa y haz que tu historia cuente. Zagarpa, Gobierno de la República. Lo más difícil es conocerse a uno, ¿no? Cerramos antes de ir a corte platicando que, bueno, nadie te dijo cómo ser feliz, pero la primera pregunta siempre es difícil. ¿Cómo incentivar a las personas a que se hagan eso? Ese primer paso. Uno de los aspectos que a mí más me ayudó fue preguntarme y ser sincero conmigo mismo que algo pasaba en mi vida, que yo no era feliz. Y buscar, y en ese momento de la autoexploración, cuando uno se hace una pregunta tan difícil, porque tienes que ser completamente honesto contigo mismo, tienes que saber por qué no eres feliz. Y algo que encontré fue 3 cosas. La primera, estudiar la psicología positiva, que me hizo darme cuenta que tenía un concepto erróneo de felicidad. La felicidad no es dinero, no es trabajo, no es éxito, sino tener una actividad que te guste, te apasione, que la puedas desempeñar, y si la puedes monetizar, adelante. ¿No? 2, nunca dejar de aprender. Okay, la prueba error, ¿no? Sí, siempre tiene uno que estar aprendiendo, uno tiene que estar buscando el conocimiento. Bueno, al menos desde esa perspectiva a mí me encantó, porque como conferencista, como consultor, no puedo decir ya aprendí todo. Claro, tienes que estar abierto al universo de posibilidades. A todo, ¿no? Y 2, algo que me ha servido mucho es la gratitud. De hecho, la gratitud es una emoción que está muy relacionada con la felicidad. Por ahí tenían una creencia que las personas felices son más agradecidas, y es al contrario, las personas agradecidas son más felices. ¿Cómo descubrí esto? Uno de los ejercicios que hay en psicología positiva es llevar un diario de gratitud. Antes de irte a dormir, 5 minutos, escribe 3 cosas buenas que te sucedieron en el día y agradecer por qué. No tienen que ser grandes cosas, pueden ser cosas muy pequeñas, como por ejemplo que tu compañero de trabajo te haya dicho lo hiciste bien, o tu jefe, o que tu mamá te haya puesto, no sé, tu comida favorita, no como lunch, o que, no sé, alguien en la calle te dijo, oye, se te cayó eso, toma. Con eso fue que me di cuenta de una cosa muy importante, bueno, de 2 cosas muy importantes. Una, yo tenía una bendición con los alimentos. En la casa de mi mamá, y ahorita ya no vivo con mi mamá, en la casa de mi mamá, cuando vivía, ella me cocinaba y siempre me preguntaba qué quería comer. Mira, qué bien. Con el diario de gratitud me di cuenta que tenía la bendición de escoger qué me iba a llevar a la boca. Porque hay personas, ya no me voy a África, tan solo aquí en Veracruz, que no tienen la oportunidad de escoger qué es lo que se va a llevar a la boca, y simplemente comen para lo que los alcanza. Así es. Esa es una realidad. Sí, sin duda, y fuerte. Y fuerte. Y 2, que mis alumnos, o en este caso las personas con las que trabajo, constantemente me daban las gracias por 20,000 detalles, que la clase, que el tema, que el video, que la calificación, que lo que fuera, y me daban las gracias. Y me di cuenta que estaba en un trabajo, o en una vocación que me hacía sentir feliz, y no lo había tomado en cuenta. Es cierto, ¿no? A veces pueden acontecernos paisajes maravillosos y nosotros estamos tras la ventana, ahora sí, con la cortina cerrada. Gerardo, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Ojalá las personas que nos escuchan tomen en cuenta, ¿no? Puedan reflexionar acerca de todos estos puntos, porque yo creo que ese es el mayor beneficio que a veces que nos pueden dar las redes sociales y los programas que tenemos la oportunidad de hablar sin tantos marcos, y poder llegar a comunicarnos a ustedes. Justo eso, ¿no? Transmitir esos mensajes. Una reflexión final que quisieras compartir en tu auditorio, y aprovechando las redes sociales donde puedan compartir contigo, encontrarte. Creo que lo más importante es que todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar ante situaciones difíciles o adversas. Lo importante de esto no es preguntarnos ¿por qué a mí?, sino afrontar la situación y salir fortalecidos de esta. Es decir, aceptar lo que nos está pasando y tratar de ver el lado bueno o lo mejor posible.
obviamente sin descartar pues lo malo, ¿no? Pero siempre enfocarnos en los aspectos positivos. Y sobre todo, pues bueno, busquen, pregúntense en qué es lo que les hacen felices. Nos pueden encontrar o me pueden encontrar en la fanpage de Educación Positiva. Okay. Ahí compartimos constantemente videos, imágenes, tips, recomendaciones técnicas que son sencillísimas, no tienen que gastar para ser felices, o sea, 5 minutos, 10 minutos al día. Y será la mejor inversión, ¿no? Así es. Y pues muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Gerardo, qué placer. No, invitadísimo prontamente, ¿no? Para que estés de vuelta por acá. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.